Padre, quiero darte gracias, Señor, por esta familia, por esta comunidad. Quiero darte gracias porque yo no sé si las personas que están acá lo sienten, pero desde que uno se levanta y sabe que viene para acá, hay gozo, hay júbilo, hay un deseo y una pasión por llegar a adorarte de las distintas maneras, Señor, por la música, por la oración, viendo tu mover, Señor, soberano en medio de todo lo que pasa en la comunidad y por medio de la predicación de la siempre viva palabra tuya, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que la hoja se seca, la flor se marchita, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre y nunca, nunca se devuelve vacía, sino que siempre hace lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Así que te pido hoy, Señor, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y que podamos disfrutar, Señor, juntos y aprender lo que hoy nos querés decir de tu consejo, Señor, que es sabio y que es glorioso. Amén. La semana pasada, voy a recapitular un poco lo que habló Rodri, que fue una charla que estuvo demasiado fuerte. Si usted no la vio, lo invito a que vaya a YouTube y la busque. Nos hablaba un poco acerca de cómo iba a ser el día del Señor para aquellos que no han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador. Y nos explicaba un poco que el día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento que denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. Y nos hablaba que para aquellos que no son creyentes iba a ser un día duro, un día difícil, un día de destrucción, un día de castigo. Y dentro de todo lo que hablaba, yo puse 4 puntos que son importantes, que son los que dice el texto, para tenerlos presente en la congruencia de lo que vamos a ver hoy. Y lo primero es que no nos corresponde saber el tiempo y la fecha en la que va a suceder, porque todo lo que han tratado de profetizar y decir ha sido unos batazos, porque de aquí estamos, pulseándola. 2, el día del Señor va a llegar sin previo aviso, como un ladrón que llega en la noche. Entonces, no se sabe. Y 3, los creyentes van a estar con una paz y una seguridad que es falsa, que va a terminar con su destrucción eterna. Y aquí Rodri sacó bastante tiempo para motivarnos a no dejarnos el evangelio solo para nosotros, sino realmente ir, ser instrumentos y ser luz para los demás. Y 4, que no hay forma que alguien no creyente vaya a salir bien librado de ese día y que nadie va a poder escapar de ese día. Y fue un mensaje fuerte, fue un mensaje duro, fue un mensaje que nos confronta y es un mensaje que nos tuvo que poner a movernos un poco esta semana. Yo espero que haya sido así, porque para nadie es un secreto que todos alrededor de nosotros, en nuestro contexto inmediato, tenemos personas que amamos que hoy no tienen puesta su fe en Cristo. Pero hoy la cosa cambia un poco y viene el Señor por medio de Pablo y la guía del Espíritu Santo a mostrarnos y a hablarnos de nosotros cómo va a ser la otra cara de la moneda para aquellos que sí hemos puesto por la gracia de Dios nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Y esto es lo que dice el texto a partir del versículo 4 al 11. Vamos a estar estudiando hoy de 1 Tesalonicenses 5. Y dice así: ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Y vean qué hermosa esta parte. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo.
Y el primer punto que vamos a sacar del texto es: el verdadero creyente no está en la oscuridad. Y eso es lo primero que Pablo viene y nos habla. Vean el versículo 4 que dice: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y eso es interesante porque ya Pablo lo que comienza a hacer a partir del versículo 4 es denotar un cambio, un contraste. Pasa de hablar de aquellas personas que no son creyentes y que no han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, y viene y dice: en cambio, por otro lado, utiliza esta forma para denotar este contraste y dice hermanos, porque ahora está hablando directamente a todos aquellos que forman la iglesia de Cristo y específicamente los de la iglesia de Tesalónica. Ya aquí le está hablando directamente al referirse como hermanos a los hijos de Dios. Y le está hablando porque habían dudas, habían rumores, habían cuestionamientos, no se sabía muchas cosas con respecto a la venida del Señor y cómo iba a ser y demás. Y Pablo viene y sabiendo y conociendo todo esto les escribe y les dice: ustedes no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y yo quiero que vayamos a 1 Juan 1 del 5 al 6, porque yo creo que esto que dice Pablo se amarra muy bien con lo que nos dice Juan acá. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Y vean lo que dice: Dios es luz y en él no hay oscuridad. Y vean esta parte: si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y yo creo que esto es importante porque Pablo nos dice: ustedes no están en la oscuridad porque la luz de Cristo ya resplandeció sobre ustedes. Y porque ya nosotros nacimos de nuevo. Y porque ya hay vida a través del Espíritu Santo. Y él lo que está diciendo es: ustedes antes estaban en otra condición, pero ahora están en esta. Y cuando lo junto con primera de Juan 5:6 me gusta, porque Juan habla de que el que está en la luz tiene que tener comunión con Dios y tiene que ser congruente. Porque una cosa es entender que cada uno de nosotros está peleando la buena batalla de la fe, porque es cierto, la estamos peleando, estamos corriendo la carrera de la vida, no es fácil, hay días más buenos que otros. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabemos que hay tentaciones, sabemos que la carne es débil, aunque el espíritu, ¿verdad?, es fuerte. Pero una cosa es esa lucha en la que estamos y otra cosa es estar en la oscuridad. Son cosas completamente diferentes. Y cuando Pablo habla de que nosotros no estamos en la oscuridad, ya de una vez nos está hablando cuál es nuestra identidad. Y nos está diciendo: ustedes ya no son de la oscuridad, ustedes ya no son de las tinieblas, ustedes ya no son del enemigo, ustedes ahora forman parte de un reino que es de luz. Y lo que me confrontaba el Señor con esto y lo que les quería comunicar es que tenemos que examinar muy bien nuestro caminar. Porque es difícil y yo en algún momento, engañado por el enemigo en mi cristianismo, creí estar en la luz, pero no estaba en la luz. Porque yo era una cosa en la iglesia, era una cosa cuando estaba en un estudio bíblico, era una cosa cuando la gente me veía, pero por el otro lado estaba viviendo una doble vida completamente asquerosa. Llena de mentiras, llena de fiesta, llena de inmoralidad, llena del que peca y reza empata. Hasta que entendí que no podía ser así. Y entendí que había una confusión en mí y que definitivamente cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu, uno tiene apetitos santos, tiene apetitos de las cosas eternas y no es lo mismo estar luchando que estar en la oscuridad. Y en ese punto me di cuenta que yo estaba siendo engañado y que conocía del Señor, pero que no había sido regenerado y que no había nacido de nuevo. Y para mí fue un bombazo fuertísimo, pero necesario. Y lo que quiero con este punto número 1 es ponernos a pensar si nuestra vida es congruente, si nuestro caminar es congruente con lo que enseñamos en la iglesia y con lo que dice la palabra del Señor.
Y por eso Pablo comienza diciéndoles esto: no están en la oscuridad, ya ustedes no forman parte de ese grupo para que estén asustados, para que los sorprenda como un ladrón. Ya ustedes no forman parte de eso. Y eso me lleva al punto número 2, que es que el creyente es hijo de la luz y del día. Vean lo que dice el versículo 5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, y no somos de la noche ni de la oscuridad. Ahí está. Hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Pablo viene y separa dos grupos. Para los de la oscuridad son aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador, y los del día, que es lo contrario, los que han nacido de nuevo, los que tienen una conversión, que pusieron su fe y arrepentimiento genuino en el momento de escuchar el evangelio. Y esto es importante porque estos dos grupos son muy marcados en este texto y Pablo habla para cada uno de los grupos. Y lo importante aquí es que vean lo que dice Juan 3 del 19 al 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Esto lo dijo Jesús. Y esto nos reafirma lo que dice Pablo. Hay un grupo de gente hoy que han rechazado a Jesús. A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En cambio, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es importante entender que también Jesús habló de este grupo de personas. Pero también Jesús habló, igual que Pablo, del otro grupo. Y el otro grupo que somos nosotros, podemos estar en la luz porque hemos puesto nuestra fe en aquel que dijo que Él era la luz del mundo. Vean lo que dice Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Y esta parte me parece lindísima. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Ya se nos reveló no solo Jesús, tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos la palabra del Señor que es luz en medio de la oscuridad. Y vean lo que dice Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad. Todos venimos en oscuridad, todos venimos espiritualmente muertos, todos. Porque antes estábamos muertos, dice Pablo en Efesios 2, a causa de nuestros delitos y pecados. Y vean lo que dice Efesios 5:8, pero ahora son luz en el Señor. Y dice, vivan como hijos de luz. Y ahí es donde empieza Pablo, después en Efesios, a decir cómo es que hay que vivir, pero también en 1 Tesalonicenses 5, a cómo tenemos que vivir esperando el día del Señor. Y como vemos, el primer punto es, el creyente no está en la oscuridad. El segundo punto, el creyente es hijo de la luz y del día. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 6, Pablo al creyente que es hijo de la luz, que es hijo del día, le viene a explicar cómo tiene que vivir esperando el regreso del Señor. Y vean lo que dice el versículo 6 y el punto 13, debemos estar preparados esperando el día del Señor. Y dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y ahí comienza Pablo a decirnos cómo es que tenemos que vivir. Cómo es que tenemos que vivir en relación a esa espera.
Y en relación a esa espera es cómo tenemos que vivir nuestros procesos de santificación, cómo es que tenemos que vivir en la iglesia local, cómo es que tenemos que vivir con nuestra familia, cómo es que tenemos que vivir en nuestro contexto inmediato. Es integral lo que Pablo está diciendo acá con respecto al estilo de vida que cada uno de nosotros tiene que tener. Y lo primero que dice es no dormirse como los demás. Y acá dormirse no es el sueñito de 8 horas reparador de la noche o el coyotico ahí después del almuerzo ahí, ¿verdad? Para cargar fuerza o la siesta. No, aquí está hablando de dormir para denotar indiferencia, ignorancia e inactividad espiritual. Aquí se enfatiza la noción de no estar preparados para el regreso de Cristo. Y cuando las personas están dormidas, están inconscientes y no están preparadas para recibir visitas inesperadas. Dormir desde esta óptica va en contra de la naturaleza del creyente. Es fuerte lo que está diciendo de dormir. Es estar en la papa, es estar pensando en otra cosa, es no tener los ojos y el corazón puesto en las cosas de Dios. Es no tener nuestra mirada en lo eterno. Es no estar amando al prójimo, es no estar ayudando a los demás, es no estar preocupados por nuestro proceso de santificación, es no estar dando un testimonio eficaz, es no estar llevando una vida de oración, es estar descuidados de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Eso es dormirse. Y es fuerte porque qué sensación más brava es, por ejemplo, cuando usted está así dormidito, así full y tiembla. ¿Cómo se levanta uno? Todo agitado, todo hecho leña, todo asustado. ¿Cierto? ¿O son muy valientes aquí todos? Ahora imagínense con el día del Señor. Me recuerda este texto cuando yo era chiquitillo y mis papás se iban como de viaje. O se iban de paseo, o se iban a hacer un mandado y yo me quedaba con mi hermanillo. ¿Verdad? Mi mamá nos daba indicaciones, pueden hacer esto, no hagan esto, pum, pum. Se iba y mi hermanillo ya hacía lo que nos daba la gana. Y nosotros confiadísimos de que iban a venir en la fecha en la que dijeron. Y de un pronto a otro estábamos comiendo algo que no teníamos que comer, invitamos a alguien a la casa que no tenía que estar, o nos estábamos dando de manazos, porque mi hermanillo y yo nos agarramos un montón del pelo. No, de golpes. Y sonaba el portón eléctrico y era la peor sensación de la vida. Y llegaba mi mamá y decía, hola, ¿cómo están? Y nosotros, bien, no ha pasado nada, uno todo aruñado, todo golpeado. Y claro, nos iba feísimo, nos regañaba. ¿Por qué? Porque nos dormíamos. Porque hacíamos lo que no teníamos que hacer esperando a que mis papás llegaran. Porque empezábamos a vivir como nos da la gana. Porque aprovechábamos ese espacio para tener libertinaje. Y eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, no hagan. No se duerman. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que es facilísimo en las cosas del Señor, si uno no es intencional, dormirse. Cuando usted se da cuenta, usted es un calientacilla de primera de la iglesia. Cuando usted se da cuenta, la religiosidad llegó a su corazón y usted ora y lee para cumplir un cheque. Pero se pierde esa esencia que nos tiene que mover y que nos tiene que apasionar de que estoy haciendo esto como una respuesta de adoración por lo que el Señor hizo y que el Evangelio y todo esto no termina hasta que Cristo venga por nosotros. Y me recuerda que yo tuve una exnovia que la mamá era súper evangélica, pero así de hueso colorado, fuerte. Y todas las veces que ella oraba, oraba y decía, Señor, si este es el día
que me vas a llevar a tu presencia, si este es el día que vas a venir por tu iglesia, que nos encontres viviendo una vida agradable a ti. Y yo decía, ¿qué le pasa? Ya después uno entiende. Pero era lindísimo porque ella no lo hacía como por religiosa, sino porque su oración era tan congruente con su corazón y su estilo de vida, que era una cosa de eso que uno ve, que está el Señor y que hay un anhelo y que hay una pasión y que le ha costado, pero que la está pulseando y que a la vez entiende. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y por eso es que Pablo nos dice, no se duerman. Y después nos dice, si no, porque eso es lo que me gusta, si usted nada más no se duerme y no cambia eso, usted nada más no se duerme y después se durmió. Pero esos son los negativos y positivos. No haga esto, sustituya el dormir por esto. ¿Y qué nos dice? Manténganse alerta y en el sano juicio. Y alerta significa estar despierto. Alerta significa estar vigilante. Y quiero leer esto que es, a diferencia de las personas nocturnas, dormidas y sin sentido, las personas diurnas están despiertas y pueden evaluar correctamente lo que está sucediendo en la dimensión espiritual. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Hay que aprovechar nuestro tiempo mientras esperamos. Y hay que estar realmente alertas. Por eso, 1 de Pedro 5 nos dice, estén sobrios, porque su adversario, el enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 5:15 nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cómo estamos viviendo? Y un día de estos, entré en un conflicto porque fui a ver una película de Marvel. ¿De Marvel era? Sí, no, de DC. Fui a ver Batman. Y yo decía, ay, qué película más oscura. Qué película más negra, más de violencia. Y empecé como hacer un sondeo de mi corazón y me di cuenta que me gustan las películas así. Y está todo mal, porque uno es un hijo de la luz. Y yo sé que puede sonar muy radical y lo que sea. Esto es lo que el Señor me está hablando a mí. Usted probablemente le está hablando otra cosa. Pero lo fuerte es que hice como un cálculo de un montón de películas de esa naturaleza que he visto y es demasiado. Le he metido demasiado violencia a mi cabeza. Le he metido demasiadas cosas que uno no se da cuenta, pero le endurecen el corazón, que no son cosas piadosas, que no son cosas santas, que no son cosas que agradan al Señor. Y un día de esos me mandó un amigo un video de un asalto que hubo por mi casa donde le metían un balazo a un muchacho y me asusté porque lo vi como si fuera Hollywood, ¿me explico? Porque he visto tantas películas de matazón, de violencia, que después uno llega y ve un video de esos y no diferencia la realidad. Y me dije, puedo invertir mucho mejor mi tiempo. Y eso va para, yo que veo esas películas, pero eso va para redes sociales, el consumo de redes sociales, pero eso va para las conversaciones que tenemos, para lo que estamos viendo en la computadora, para todo. En serio, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. De verdad, es rajadísimo. En 2 toques, pum, usted se desconectó de las cosas eternas y anda así en el bistec. Y pega. Y pega porque después cómo cuesta
¿Ah? Y después, ¿cómo cuesta? Una vez me tiré cuando mi mamá estaba enferma de cáncer. Adriana sufría porque toda la casa sonaba y era porque me estaba tirando The Walking Dead. 3 días viendo eso en una maratón. Y después vino una noticia mala y yo estaba todo hecho leña. Y me hace el Señor, di claro, si estás viendo The Walking Dead, tu mamá está enferma y no estás orando y no estás haciendo otro montón de cosas o despejándote de una manera piadosa. Vaya, camine, disfrute la naturaleza, salga con sus amigos, tómese un café. Yo sé que suena a veces muy radical, pero así nos empezamos a descuidar. Y por eso me fascina que en Efesios Pablo dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Y por eso Pablo aquí también nos dice, no nos durmamos, porque él sabe que nuestra naturaleza caída, si le damos un poquito de alimento, empieza a ser fuerte, empieza a ser feo, empieza a descontrolarse y empieza a apagarnos espiritualmente. Después también nos habla de su sano juicio. Y en otras versiones significa sobrio. Y eso es estar libre de influencia de intoxicantes. Pero en el contexto, una persona sobria me gusta porque exhibe autocontrol, vive una vida seria, equilibrada, tranquila, estable y mantiene las prioridades adecuadas. Estar sobrio también significa es estar alerta, es estar en sus sentidos, es estar entendiendo qué es lo importante. Es entender, como decía Pablo, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y esta es la forma en la que Dios quiere encontrarnos a nosotros. Y esa es la forma en la que Pablo nos invita. Yo ayer abrí mi corazón y lo vuelvo a abrir hoy. Cada uno de nosotros tiene una lucha, estoy seguro, donde se está durmiendo. Y donde no está dejando y donde no estamos estando alerta y donde no estamos estando sobrios. A mí me ha pasado con el sobrepeso. Yo no padezco de la tiroides, yo no padezco de nada, pero es un problema mío que refleja que no tengo el carácter, ni la disciplina, ni el dominio propio para poder cuidar y reflejar a Cristo con mi parte física. Y llevo años batallando con esto. Y toda esta serie de Tesalonicenses, sobre todo los últimos 2 charlas y esta, me han abierto los ojos de una manera diferente para entender y decirle al Señor, Señor, yo no quiero que regrese el día del Señor estando yo con un cuidado tan mal del cuerpo como el que he tenido hasta hoy. Y parece para muchos tal vez, pero para mí es fuerte y eso afecta las áreas de mi vida. Muchas veces ha afectado hasta mi seguridad de cómo me veo y cómo me ven aquí predicando. Y comencé una consejería esta semana y el consejero me dijo, hermano, lo importante es tener un cuerpo que esté activo, que esté sano para la gloria de Dios y para su servicio. Porque el día que el Señor nos pida cuentas, que podamos decirle, siervos inútiles fuimos y lo que tuvimos que hacer lo hicimos y con excelencia. Y estoy trabajando en eso. Y lo cuento para tener también accountability con ustedes. Y para que me pregunten y para que oren. Pero también para que no pierdan ese deseo y esas ganas de despertarse y de estar alerta y de estar luchando con esas cosas que son o muy malas o que parecen no tan malas, que nos están haciendo pecar de alguna u otra forma y no estar tan listos y con el gozo que deberíamos tener esperando el día del Señor. Y yo creo que Dios nos quiere, y lo puse yo, fuertes en nuestro proceso de santificación, con las 2 manos en el arado en la gran comisión, en la iglesia local apoyándola de la forma que sea, ya sea con oración, ya sea con la parte financiera, ya sea
sirviendo en alguno de los ministerios, estando de lleno en la parte de las misiones y siendo intencionales con el contexto inmediato, que es nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, sirviendo, orando por ellos, clamando al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nos juntamos a orar por algún familiar que no conoce al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a alguien, hey, ¿podés orar por mi papá porque me duele en el corazón que no conozca al Señor? Eso es parte del movimiento y de lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo mientras Él regresa. No solo pensando en nosotros, sino pensando en su iglesia local, pensando en su iglesia universal y pensando en todos aquellos que no conocen del Señor. En un sermón sobre este texto titulado Despierta, despierta, Spurgeon mostró la locura y la tragedia de un cristiano que duerme. Y vean qué fuerte los 3 ejemplos que él utiliza. Una ciudad sufre bajo la peste con un oficial que camina por las calles gritando, traigan a los muertos, traigan a los muertos. Y ojo esto, al mismo tiempo un doctor con la cura en su bolsillo duerme. Un barco de pasajeros se tambalea bajo una tormenta y está a punto de estrellarse contra las rocas, trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros. Al mismo tiempo, el capitán duerme. Y un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Su corazón está aterrorizado ante la idea de colgar de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que le espera después de ella. Al mismo tiempo, un hombre con una carta de indulto para el hombre condenado está sentado en otra habitación y duerme. ¿Cuántos de nosotros dormimos con la seguridad de que Cristo perdonó nuestros pecados y dormimos olvidando los que están alrededor nuestro? Yo me incluyo. Y esa es la zona de confort de la que nosotros tenemos que salir. Porque lo que hablaba Rodri precisamente hace 8 días es que el día del Señor para el no creyente es un día de castigo y es un día duro, difícil. Y después Pablo viene y nos vuelve a ubicar y dice, los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Y ahí está volviendo a aclarar y a decir cómo es el que duerme y cómo es el que se emborracha y dónde lo hace en la noche. Y dormir es esa indiferencia y emborracharse metafóricamente es de ese pecado activo. Eso es lo que nosotros ya no somos. Un día de estos iba en un presón y una lluvia para la casa y tomé la peor decisión de mi vida y es no seguir por San Pedro y acortar camino por la calle de la amargura. Sí, tonto. Qué vara más fuerte. Ahí sí que el que está durmiendo y el que se emborracha. Y qué oscuridad y qué tinieblas más bravas hay en ese lugar. Y el Señor ahí nada más en uno de los saltos volví a ver, vi un montón de cosas rarísimas, olía feísimo. Y la gente estaba, como dice Pablo, en esa corriente así del mundo, donde ni siquiera es, ¿verdad?, una falsa paz y una falsa seguridad. Y el Señor nada más me decía, yo, hay que orar más. Hay que ser más sensible a las almas. Porque a veces estás en una zona demasiado segura. Con tu conversión en tu iglesia y se te olvida la realidad de otros. Y vuelve Pablo en el versículo 8 y nos dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos
siempre, siempre, siempre en nuestro sano juicio. Y aquí viene y le agrega ¿cómo se llama esto? La triada de las virtudes cristianas. Vean qué lindo, porque no solo sabemos que tenemos que no dormir, sino estar alertas y en nuestro sano juicio. Aquí una vez más nos vuelve a decir del sano juicio, pero después nos habla de estar protegidos y pone el ejemplo de parte de la armadura de un soldado. Y las tres cosas que él utiliza son las tres virtudes que aparecen en primera también de Corintios 13, que es la fe, el amor y la esperanza. ¿Y por qué esas cosas? Porque cuando realmente usted está consciente del amor, de la fe y de la esperanza, usted está protegiendo su mente y su corazón de pecar. Cuando usted vive en función de amar al Señor, porque es el primer mandamiento y de amar a los otros como hay que amarse a uno mismo, usted va a estar menos probable de pecar, porque cuando nosotros pecamos es por un tema en lo más profundo de nuestro corazón de falta de amor al Señor. Porque cuando pecamos no estamos demostrando que amamos al Señor, pero si nosotros vivimos conscientes de quién es el Señor y lo amamos como Él pide que nosotros lo amemos, no vamos a caer tan fácil. Y por eso Pablo no solo dice, estén alertas, estén en su sano juicio, no se duerman, sino vean estas tres cosas que son importantes. Yo no sé si ustedes saben, pero la fe también es una defensa contra la tentación, porque el pecado también resulta de falta de fe. El pecado resulta de falta de fe y de confianza en Dios, en sus promesas. El pecado también resulta falta de fe en el amor que yo tengo que tener hacia el Señor. Y el pecado también resulta en quitar mi mirada de las cosas eternas y esa esperanza gloriosa que vamos a recibir por poner la mirada en las cosas del mundo. Entonces, no es coincidencia que Pablo agarre esta triada de virtudes, el amor, la esperanza y la fe, y nos diga que nos protejamos con ella como si fuera una armadura, conscientes de que si estas tres cosas están bien arraigadas y cuidando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros órganos vitales, nuestro centro espiritual, vamos a estar protegidos mientras esperamos. Y el punto 4 que nos revela Pablo en el versículo 9 es que el día del Señor para el creyente no es castigo. Y aquí es donde encontramos el glorioso evangelio. Y dice el versículo 9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de castigo, habla de la ira de Dios, habla del castigo eterno, y fue Jesús en la cruz del Calvario el que recibió y tomó de la copa de la ira de Dios. Vean lo que dice Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es el que no cree el que va a ser condenado. Pero vean lo que dice primera de Juan 4:10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y en Reina Valera dice propiciación. O sea, que en Cristo fue satisfecha, no sé cómo se dice, la ira de Dios. Jesús murió en nuestro nombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió como nuestro sustituto, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que de Él recibiéramos su justicia. Primera de Corintios 5:21. Y esa es la maravilla del evangelio. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No es que estén alertas y que estén firmes y que no duerman y que tengan el amor, la esperanza y la verdad. Porque yo digo, es
porque ustedes es la forma en la que tienen que reaccionar naturalmente, porque en lugar del castigo, Dios los ha perdonado y les ha dado vida eterna. Y estar alertas, estar despierto, estar en nuestro sano juicio, estar con amor, estar con fe, estar con esperanza, es vivir una vida de adoración que agrada al Señor. Y Dios quiere que nosotros lo esperemos con la actitud de nuestro corazón correcta, con las motivaciones correctas, porque no es solo una instrucción que dio Pablo, y lo dice, pues Dios no nos destinó, y cambia, es una misma moneda. La semana pasada vimos una cara, ahora vemos la otra, es un mismo Dios, pero en esta está la gracia y la misericordia para aquellos que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después dice el 10, que es lindísimo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. No es solo un one shot, salvación y todo, es para estar unidos ya. Les está recordando que son hijos de luz, que son del día, que no va a haber castigo, cómo tienen que vivir, porque hemos sido perdonados y porque ya sea en la muerte o en la vida, estamos unidos a Cristo y vamos a vivir con Él. Porque el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Porque con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Porque cuando estábamos muertos por nuestras transgresiones y pecados, Dios nos dio vida en conjunto con Cristo y nos unió para hoy y para siempre. Y la gloriosa esperanza que tenemos como creyentes es que desde ya estamos unidos a Él y que eternamente vamos a estar unidos a Él en una comunión eterna, perpetua y gloriosa. Y para esto quiero leer Juan 14, del 1 al 3. No se angustien, dijo Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a presentarles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Hace 5 años, hace 6 años y medio, mi mamá se enfermó de cáncer. Estuvo 1 año y medio enferma. Y hace 5 años murió. Ese año y medio fue 1 año y medio donde ella conoció realmente a Cristo. Su cuerpo se deterioró, pero su espíritu se rejuveneció de una forma. Por eso no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Yo tuve la idea ya al final de llevarme a mi hermana a la playa porque quería decirle, lo dimos todo y ya es el tiempo de más, pero estemos tranquilos para después llegar y despedirnos, pero no nos dio chance. Porque cuando estábamos en la playa, me llamó mi hermano y nos dice, despídanse porque más está falleciendo. Y nos despedimos y falleció y nos vinimos de Punta Leona volados. Mi hermana lloraba, yo manejaba, ni siquiera sé en serio, yo no sé cómo funciona, pero yo llegué a la casa, estaba toda mi familia y entro al cuarto y uno el cuerpo de la mamá muerto.
Y apenas entro yo, la siempre viva palabra del Señor me la susurró el Señor, pero Reina Valera, así como Azarte. Y me dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay yo. Y hoy tu mamá está conmigo en el paraíso. En el lugar donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Porque ella reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Y porque es mía desde el día que profesó su fe hasta la eternidad. Y esto es el aliento que le estaba diciendo Pablo a su iglesia. Porque había muchos que habían partido y había mucha ignorancia de lo que iba a pasar. Y lo que yo quiero que abracemos hoy es esa esperanza que nos dio Cristo, de que algún día lo vamos a ver cara a cara por toda una eternidad, para siempre. Y cierra Pablo en el versículo 11 con algo que yo quiero que nos llevemos de compromiso como iglesia. Y dice: anímense y edifíquense unos a otros como lo vienen haciendo. Qué belleza de iglesia. No solo llegó el evangelio con un poder, sino que ese poder, estoy seguro, se mantenía porque los unos a los otros se ayudaban a perseverar, a correr, a seguir, a pelear la buena batalla de la fe, a correr la carrera de la vida. Cuando habla de animarse, le está hablando de perseverar, de apoyar cuando hay alguien que está caído, cuando hay alguien que ha perdido las fuerzas. Y cuando habla de edificarse, es de hacer más capaz, de fortalecer, de desarrollar. Y Pablo no en vano cierra con estas palabras, porque él quiere que los unos a los otros, en amor fraternal, ayudándonos entre sí a soportar las cargas para cumplir la ley de Dios, nos animemos y nos edifiquemos como iglesia mientras vamos corriendo juntos la carrera de la vida, peleando la buena batalla de la vida, esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, Señor, yo anhelo que seamos una iglesia que no se duerme, que seamos una iglesia que está alerta, que está despierta, que está en su sano juicio, con la mirada en las cosas eternas. Cada uno de sus miembros preocupado por su proceso de santificación, pero viendo también a los hermanos que están corriendo para animarlos y edificarlos a vivir una vida piadosa, llena de amor que agrade al Señor. Y mi anhelo es que transformes nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros tenga el deseo genuino de ser cada vez más parecido a nuestro amado Señor Jesucristo. Y que nunca, Señor, se nos olvide que la deuda ya se pagó. Que los intereses están en cero. Y que ya no tiene que haber temor en nuestra relación con vos, Señor, sino una cercanía. Una comunión personal, Padre. Guía, Señor, a los ancianos, al staff,
y a los líderes de esta comunidad, Señor, a ser los primeros que animan y edifican a la iglesia mientras esperan tu venida. Y crea, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros un deseo, una pasión, no solo por ayudarnos entre nosotros, sino para ayudar a aquellos que están en la oscuridad. Pon en nuestro corazón, Señor, un corazón evangelista, un corazón centrado en el Evangelio. Que podamos andar en la llenura del Espíritu y que cuando nos digas que hagamos algo, aunque loco suene, lo obedezcamos, Señor. Porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos cómo tenemos que vivir, Señor. Y esta es mi oración esta noche, Padre, esta tarde, esta mañana. Te amamos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, a vos, que sos el único digno de recibirla.